Ya. Buenos días, jóvenes. Entonces, lo que vamos a hacer primero simplemente es darle algunas ecuaciones y explicarle un poquito, ¿no? Sobre todas las fórmulas que vamos a utilizar para esos temas de mecánica de fluidos, ¿no? Lo más importante de todo este tema, obviamente, van a ser las pequeñas fórmulas que vamos a tener, como ser la densidad, ¿no? Ya. Para empezar, fíjense, jóvenes, la densidad se representa con esta letra, que es la letra ρ, ¿no? Y sabemos que la densidad es igual a masa sobre el volumen, ¿no? Sus unidades, obviamente, en el sistema internacional son en kilogramos sobre metro cúbico. ¿Está bien? Después de esto, también tenemos que ver el tema de la densidad relativa. Densidad relativa, ¿no es así? Ahí está. Bueno, jóvenes, la densidad relativa se la define de la siguiente manera. Densidad relativa siempre va a ser igual a la densidad de cualquier sustancia, ¿sí? Dividido entre la densidad del agua. ¿Ya? Esta fórmula solo sirve para líquidos y sólidos. ¿Está bien? Esta fórmula, jóvenes, no tiene unidades. ¿Sí? Cuando no tiene unidades se la conoce como adimensionales, ¿no es así? Luego tenemos, a ver, el peso específico. Peso específico. ¿Ya? Ahí está, peso específico. En este caso, jóvenes, el peso específico se define como la relación que existe entre el peso por unidad de volumen. Se representa con esta letra, que es gamma, que va a ser igual al peso sobre el volumen. O también tiene otra fórmula, ¿sí? También tiene otra fórmula, que en este caso llegaría a ser de la siguiente manera. Es igual a la densidad por la gravedad, ¿sí? Sus unidades son en newton sobre metro cúbico. Esas serían las unidades del peso específico, ¿ya? Después de eso también tenemos la otra fórmula que sería la gravedad específica. Auxiliar, una pregunta, ¿eso es un alfa en peso específico o cómo dijo? Disculpe. Gamma, es gamma. ¿Una qué? ¿Una qué? Gamma, es una letra griega, gamma. Ah, está bien. Yeah. Ya, luego tenemos la gravedad específica, ¿sí? Ya. Bueno, en este caso, jóvenes, la gravedad específica es básicamente lo mismo que la densidad relativa. Ahorita lo vamos a ver, fíjense. Voy a ver qué hice. Ya. Entonces, fíjense, la gravedad específica se la expresa de esta manera. Es igual al peso específico de cualquier sustancia dividido entre el peso específico del agua. ¿Sí? Fíjense, es casi parecido a la densidad relativa. Pero fíjense aquí, en esta parte de aquí arriba. Nosotros sabemos que el peso específico es densidad por gravedad, ¿no es así? Entonces vamos a hacer eso. Tenemos el peso específico de la sustancia, ¿no es así? Aquí en esta parte, fíjense, tenemos el peso específico de la sustancia dividido entre el peso específico del agua. El peso específico de la sustancia sabemos que es igual a densidad por gravedad. Entonces aquí vamos a colocar lo mismo. Densidad de la sustancia por la gravedad, dividido entre la densidad del agua, también por la gravedad. Y como pueden observar, jóvenes, aquí, gravedad con gravedad se van, ¿no es así? ¿Y qué me va a quedar? Densidad de la sustancia sobre la densidad del agua, lo mismo que la densidad relativa. ¿Está bien? Así que la densidad relativa y la gravedad específica son casi lo mismo. ¿Ya? Son casi lo mismo. Bueno, entonces vamos a continuar con las demás fórmulas. Vamos a hacerlo de esta forma, a ver. Ahora también vamos a ver las presiones, ¿no? Vamos a colocar la fórmula de la presión. Todos esos temas se están viendo, ¿no es? Con el ingeniero. A ver, ya todos sabemos que la presión es igual a la fuerza sobre el área, ¿no es así? ¿Qué unidades tiene? Jóvenes, la presión se mide en newton sobre metro cuadrado o también conocido como, o
pascales, ¿no es así? Ahí está. Entonces, esas serían las unidades de la presión. Ya. Otra cosa, aquí no puse las unidades de la gravedad específica porque ya les dije que es parecido a la densidad relativa. Eso quiere decir que no tiene unidades, también es así. Bueno, jóvenes, entonces vamos a continuar con las demás fórmulas. Después tenemos la fórmula de la presión hidrostática. A ver. Presión hidrostática. Van a disculpar que no esté escribiendo bien. Lo que pasa es que tengo otro lápiz, ya, que no es del punta finita. Por eso escribe medio feito, ¿ya? Continuemos entonces, jóvenes. En este caso, jóvenes, la presión hidrostática siempre va a ser igual a la densidad por la gravedad y por la altura, ¿ya? La presión hidrostática, jóvenes, siempre va a estar en función de la densidad y de la altura, porque sabemos que la gravedad es una constante. Y obviamente, jóvenes, la presión hidrostática también se mide en pascales, ¿no? ¿Sí? Presión es presión, no se olviden. No porque diga presión hidrostática se va a medir en otras unidades. Bueno, después de la presión hidrostática, jóvenes, tenemos la presión absoluta. ¿Ya? Presión absoluta. Ahí está, jóvenes. Entonces, en este caso, la presión absoluta siempre va a ser igual, jóvenes, a la presión atmosférica más la presión manométrica, ¿ya? La presión manométrica. Bueno, entonces, para empezar, necesitamos saber cuál es el valor de la presión atmosférica. Todos conocen el valor de la presión atmosférica, que es una atmósfera, pero nosotros necesitamos saberlo en el sistema internacional. La presión atmosférica es igual a 101.000, esperen un ratito, ya, 101.325 pascales. Esa sería, jóvenes, la presión atmosférica. Ahora, ¿qué pasa con la presión manométrica? Muchos docentes dicen que la presión manométrica es igual a la presión hidrostática, ¿sí? A medias es cierto, ¿ya? Pero en realidad la presión manométrica es la suma de todas las presiones. Por ejemplo, si en un balde yo tengo 3 líquidos diferentes, entonces la presión manométrica va a ser la suma de las 3 presiones hidrostáticas que va a tener cada líquido, ¿ya? Porque cada líquido tiene diferente densidad. Y no se olviden aquí, en esta parte yo les dije que la presión hidrostática está en función de la densidad y de la altura, ¿no? Imagínense que tengamos agua, 10 centímetros de agua, una columna de 10 centímetros de agua, ¿no es así? Y qué sé yo, unos 2 centímetros de aceite, y más arriba, qué sé yo, 8 centímetros de mercurio, digamos, ¿no? ¿Ya? Entonces, siempre va a estar en función de la densidad y la altura. Por eso la presión manométrica es la suma de todas las presiones. Si solamente hay un líquido en ese balde, si solamente hay un líquido en ese balde, jóvenes, entonces ahí sí la presión manométrica es igual a la presión hidrostática, ¿ya? Pero si hay más líquidos, entonces la presión manométrica es igual a la suma de todas esas presiones. ¿Está bien? Bueno, jóvenes, después de haber visto esas pequeñas fórmulas, vamos a ir viendo ahora el principio de Pascal. Me imagino que eso ya han visto con el ingeniero, ¿no es así? Principio de Pascal. Principio de Pascal. Este es uno de los importantes principios que tiene la hidrostática, aparte del principio de Arquímedes, ¿no? Bueno, jóvenes, entonces el principio de Pascal, más que todo, tiene una de sus aplicaciones que es la prensa hidráulica, ¿no? Aquí la vamos a dibujar un ratito, ¿sí? El principio de Pascal se basa más que todo en esta prensa hidráulica. Ahí está. Esa de ahí sería una prensa hidráulica que tiene unos pistones, fíjense aquí, ¿ya? ¿Para qué me sirve una prensa hidráulica? Una prensa hidráulica me sirve para ahorrar esfuerzo. Eso quiere decir que me puede ayudar a levantar cuerpos bastante pesados, ¿no es así? ¿Ya? Entonces, fíjense, el principio de Pascal me indica que cuando se le aplica presión a un fluido confinado, aquí adentro, jóvenes, hay fluido, ¿no es así?
¿Por qué dice confinado? Porque estos pistones o estos émbolos son herméticos. Eso quiere decir que no hay fuga. Por eso dice que el fluido está confinado, ¿ya? Estos sellos herméticos son básicamente idénticos a los que tiene una jeringa. No sé si ustedes han visto las jeringas que tienen una gomita, ¿no es así? Entonces, esa es la gomita que le da el sello hermético a todo un recipiente, ¿ya? Pero sabemos que las jeringas tienen un orificio por donde puede salir. En cambio, esta prensa hidráulica no tiene orificios, ¿ya? Entonces, el principio de Pascal me indicaba eso, que cuando se le aplica presión a un fluido confinado, este se transmite íntegramente por todos los puntos del recipiente que los contiene con la misma intensidad. Todo ese parloteo con respecto al principio de Pascal, lo único que me indica es esto, que la presión es constante, ¿sí? Que la presión es constante. En todos los puntos del recipiente que lo contiene, la presión siempre va a ser constante, ¿ya? Es lo único que me indica el principio de Pascal. ¿Está bien? Fíjense, aquí yo tengo líquido, ¿no es así? Aquí adentro tenemos líquido. Tenemos líquidos a diferentes alturas también, ¿no? Porque si yo tomo en cuenta este punto, fíjense, o si tomo en cuenta este punto, la presión debería ser, digamos, este es el punto 1 y este es el punto 2. En este caso, la presión debería ser mayor en el punto 2 que en el punto 1. Pero el principio de Pascal me dice que no, que la presión va a ser constante en todos los puntos. ¿Por qué? Porque el fluido se encuentra confinado. ¿Está bien? Entonces, por eso siempre uno, cuando aplicamos el principio de Pascal, nos enfocamos en dos puntos, que son estos, donde están los émbolos o los pistones. Ese siempre es el punto 1 y este es el punto 2, ¿ya? O viceversa, si ustedes quieren trabajarlo de otra manera, no hay ningún problema. Bueno, entonces, como les comentaba, ¿no es así? Entonces, si la presión es constante, eso quiere decir, jóvenes, que en el punto 1 y en el punto 2, las presiones van a ser iguales. Entonces, la presión 1 va a ser igual a la presión 2, ¿no es así? ¿Ya? ¿Y qué me queda? Nosotros ya tenemos la fórmula de la presión. Aquí está, fíjense. Presión es igual a fuerza sobre área. Entonces, esa es la fórmula que vamos a utilizar. Si aquí dice presión 1, entonces la presión 1 va a ser igual a la fuerza 1 sobre el área 1. Y luego me dice igual a la presión 2. Por lo tanto, aquí vamos a colocar fuerza 2 sobre el área 2. ¿No es así? Fuerza 2 sobre el área 2. ¿Ya? Entonces, esa sería la fórmula que vamos a tener para el principio de Pascal, la que se utiliza comúnmente. Ya, entonces continuamos. Ah, y aparte de eso, creo que lo dije muy chiquito. Ya, cuando hagamos el ejercicio ahí les voy a explicar la otra fórmula. ¿Está bien? Bueno, continuemos. Después de esto tenemos otro de los principios fundamentales de la hidrostática, que llegaría a ser el principio de Arquímedes. Ya, aquí vamos a escribir principio de Arquímedes. Ahí está. Bueno, jóvenes, el principio de Arquímedes, siempre es bueno saber la teoría, ¿no es así? En el principio de Arquímedes me dice lo siguiente, que cuando un cuerpo se sumerge total o parcialmente, ¿ya? Cuando un cuerpo se sumerge total o parcialmente, éste experimenta una fuerza ascendente y vertical, dice, ¿ya? O sea, una fuerza ascendente hacia arriba, ¿no es así? Que es igual al peso del líquido desplazado, ¿ya? Entonces, eso es lo que tenemos que rescatar, lo que dice ahí en el enunciado de Arquímedes. Nos indica que el empuje, ¿ya? A ver, espera un ratito. Sí, que el empuje es igual al peso del líquido desplazado. Miren, les voy a volver a indicar el principio de Arquímedes que decía que cuando un cuerpo se sumerge total o parcialmente, este se transmite íntegramente, total o parcialmente, este experimenta una fuerza vertical ascendente llamada empuje, la cual es igual al peso del líquido desplazado, dice, ¿ya? Entonces, jóvenes, en este caso me está indicando que el empuje siempre va a ser igual al peso del líquido desplazado. Ahí lo estamos abreviando, ¿no? Empuje es igual al peso de LD, dice. LD hace referencia al líquido desplazado, ¿ya? Entonces, jóvenes,
ya saben que el empuje siempre va a ser igual al peso del líquido desplazado. Y saben, ¿a qué es igual el peso? El peso sabemos que es igual a masa por gravedad, pero aquí dice líquido desplazado, entonces vamos a colocar masa de líquido desplazado por la gravedad, ¿no es así? ¿Ya? ¿Y qué más me queda? En este caso, jóvenes, vamos a ir un poquito más arriba. En este caso, el empuje, ¿a qué va a ser igual? En este caso, fíjense aquí. Perdón. Ya, en este caso, ¿a qué va a ser igual? Aquí, fíjense, se ve esta manita, ¿no? Ya. Aquí sabemos que perdón, le di mucho zoom. Ya está. Fíjense aquí en la fórmula de densidad. Aquí abajo tenemos masa por gravedad. Y yo quiero saber a qué es igual la masa. Si ustedes de esta forma despejan la masa, vamos a observar que tenemos densidad por volumen, ¿no es así? Entonces, el empuje, jóvenes, va a ser igual a la densidad del líquido desplazado, porque la masa es del líquido desplazado, por el volumen del líquido desplazado y por la gravedad. ¿Ya? Esa va a ser la fórmula del empuje. Y como ya les dije, les indiqué en el enunciado, es una fuerza. El empuje simplemente es una fuerza y la fuerza se mide en newton, ¿es así? ¿Ya? Ahora, en base a esta fórmula, vamos a tener dos condiciones. Como dice el enunciado, cuando un cuerpo se sumerge total o parcialmente. Entonces, para que esas condiciones se cumplan, jóvenes, vamos a anotar a ver la primera condición. Ahí está, primera condición. Bueno, jóvenes, en esta primera condición lo que tenemos que ver es lo siguiente. Ahorita lo voy a anotar, ¿ya? En esta primera condición tenemos que ver lo siguiente, ¿ya? Como le dije en el enunciado, un cuerpo se sumerge total o parcialmente. ¿Cuándo se sumerge total y cuándo se sumerge parcialmente? Para que se sumerja totalmente, jóvenes, la densidad del cuerpo tiene que ser mayor a la densidad del líquido, ¿sí? ¿Ya? Y si esto pasa, el cuerpo se hunde, ¿sí? El cuerpo se hunde. Ahora, esta condición de aquí, esa de aquí que estoy remarcando de nuevo, esta, cuando esto sucede, me da un efecto, ¿ya? O una consecuencia, que sería lo siguiente, que el volumen de líquido desplazado, ¿no ve? Porque vemos en la fórmula del empuje que hay volumen de líquido desplazado. Entonces, si la densidad del cuerpo es mayor a la densidad del líquido, que es lo que me indica la primera condición, entonces el volumen del líquido desplazado siempre va a ser igual al volumen total del cuerpo, al volumen de todo el cuerpo, ¿ya? No se olviden entonces, esto es volumen de todo el cuerpo, ¿sí? Volumen de todo el cuerpo. Entonces, por favor, jóvenes, no se olviden apagar su micrófono. Ya. Bien. Ah. Bueno, jóvenes, entonces, en este caso, para esta primera condición, el empuje va a ser igual a la densidad de líquido desplazado por la gravedad y ya no va a ser el volumen del líquido desplazado, sino que va a ser igual al volumen total del cuerpo. Porque nosotros nunca vamos a saber cuánto de volumen del líquido está desplazado, ¿no es así? Pero si me dan un cuerpo, que es decir, un cubo, yo sí sé calcular el volumen de ese cubo. Si me dan una esfera, yo sí sé calcular el volumen de la esfera, ¿no es así? Ya, entonces esta va a ser la fórmula para esa primera condición. Luego tenemos la segunda condición. Segunda condición. Por favor, jóvenes, apaguen su micrófono. Auxiliar, usted puede silenciarlo. Sí, pero estoy sin mis lentes, no veo nada ahorita. A ver, ¿dónde está para silenciarlo? Auxiliar, una pregunta. Arriba dice densidad C mayor a densidad Densidad, I, dice. densidad,
Disculpe, densidad del la cuerpo. primera condición, ¿la Esperen, puede repetir, por favor? ya, ahorita lo vamos a hacer ya. Primero los voy a silenciar al Supongo que sí. miércoles. Es por el viento. Ya, espérenme un ratito. Ya lo silencié, pero de todas maneras igual se puede, ustedes pueden activar su audio para preguntarme cualquier cosa. Ya, en la primera condición, creo que lo vamos a notar bien mejor. Ya, vamos a borrar todo eso y vamos a colocarlo bien. ¿Sí? Ahí donde estaba, donde lo que acabo de borrar decía que la densidad del cuerpo, para que no me estén preguntando o para los que recién están entrando, densidad del cuerpo siempre tiene que ser mayor a la densidad del líquido. ¿Ya? Entonces, si la densidad del cuerpo es mayor a la densidad del líquido, se presenta esta situación. ¿Ya? El volumen del líquido desplazado es igual al volumen de todo el cuerpo. ¿Sí? Ahora, cuando la densidad del cuerpo es mayor a la densidad del líquido, eso quiere decir que el cuerpo se hunde, se sumerge, se va hasta el fondo si quieren. ¿Ya? Eso sería la primera condición del principio de Arquímedes. Luego tenemos la segunda, que en realidad no es muy diferente, ¿no? Porque solamente la fórmula es lo que va a cambiar. ¿Ya? En esta segunda condición, lo que tenemos es lo siguiente. Tenemos que la densidad del cuerpo, en este caso, jóvenes, siempre va a ser menor a la densidad del líquido. ¿Ya? Siempre va a ser menor a la densidad del líquido. Ahí está. Entonces, ¿qué pasa en este caso? Cuando la densidad del cuerpo es menor a la densidad del líquido, eso es cuando me refería hace rato que se sumerge parcialmente. Eso quiere decir, jóvenes, que flota. ¿Ya? El cuerpo flota. ¿Está bien? Ahora, ¿qué más? En este caso también, en consecuencia a esto, a esta condición, me pasa lo siguiente, que el volumen, jóvenes, de líquido desplazado ya no va a ser igual al volumen del cuerpo, sino que va a ser igual al volumen de la parte sumergida. Por eso estoy poniendo PS ya, de la parte sumergida o de la porción sumergida, como ustedes quieran llamarlo. Ahí está. Volumen de la parte sumergida. Y para darles un mejor ejemplo, lo voy a graficar. ¿Sí? Vamos a hacer de esa manera. Fíjense, imagínense que nosotros tenemos este recipiente, es un balde, lo que sea. Tenemos agua y tenemos un cuerpo que está flotando. Fíjense, ahí está. ¿Es así? Entonces, ¿cuál es el volumen PS? El volumen del PS o el volumen de la parte sumergida solamente es este volumen. ¿Sí? Ese es el volumen de la parte sumergida. ¿Ya? Ustedes pueden llamarlo como quieran, no siempre tienen que usar las mismas letras que yo estoy ocupando, ¿no? Si quieren pueden colocarle volumen 1, volumen 2, depende de ustedes, ¿no? Pero de forma general ese sería el volumen de la parte o de la porción sumergida. Entonces mi fórmula del empuje va a cambiar para este caso. ¿De qué manera va a cambiar? Se va a hacer de la siguiente manera, fíjense. En este caso el empuje va a ser igual a la densidad de líquido desplazado, es así, por la gravedad, y ya no va a ser por el volumen de todo el cuerpo, sino que en este caso va a ser igual al volumen de la parte sumergida, ¿sí? Entonces, estas van a ser las fórmulas que vamos a tener del empuje, y son muy importantes, siempre se la tienen que estar acordando, ¿sí? Luego tenemos otra fórmula del empuje. Esta fórmula que les da el empuje ha sido en función del principio de Arquímedes, ¿no es así? Pero estas otras fórmulas se la utiliza también para calcular el empuje en diferentes casos, ¿ya? En este caso, fíjense, el empuje también se puede calcular de esta manera. El empuje va a ser igual al peso real, ¿ya? Menos el peso aparente. El peso real menos el peso aparente. ¿Está bien? Entonces, de esa manera podemos calcular el empuje, de esas tres formas.
Ya, como ustedes están viendo, aquí hay una. Es así. A ver, aquí hay una. Aquí hay otra. Y esa sería otra, ¿no? Sí. Porque esa de aquí básicamente sería la fórmula general, ¿no? De esta fórmula de aquí, que estoy rayoneando de nuevo, de esa fórmula han salido las otras dos. ¿Es así? ¿Ya? Entonces, jóvenes, ya se están dando cuenta que el empuje, y han debido ver con el ingeniero, está en función de los volúmenes. Por eso es muy importante que ustedes sepan los volúmenes de cada cuerpo, ¿sí? Por eso lo vamos a anotar aquí. Aquí lo voy a colocar ya. Volúmenes. Y ahorita vamos a hacer unos ejercicios. Nadie más lo escuché hablar. ¿Se pueden activar ustedes su micrófono? Hagan la prueba a ver. Sí se puede. podemos. Sí se puede. Podemos auxiliar. Ya, está bien entonces. Bueno, jóvenes, entonces aquí estamos viendo el tema de los volúmenes, ¿no es así? Entonces hay varias figuras geométricas, pero los docentes mayormente no les van a poner pues figuras poco comunes. Le va a colocar figuras, las más comunes, las que ustedes conocen, por ejemplo, una esfera, un cubo, un paralelepípedo, un cilindro, ¿no es así? Todos conocen el paralelepípedo, ¿no es así o no? La primera fórmula que vamos a ver de volúmenes es la que todos conocen, la del cubo. Ya, no es un poco más grande, está muy chiquito parece. Ya. Entonces, jóvenes, en este caso, fíjense, el volumen de un cubo siempre va a ser igual a la arista elevado al cubo. ¿Ya? Siempre va a ser igual a la arista elevado al cubo. Luego tenemos el volumen de una esfera. En este caso, jóvenes, el volumen de una esfera podemos calcularlo de dos maneras diferentes, ¿no es así? En este caso va a ser igual a pi sextos, ¿ya? Por el diámetro elevado al cubo. O también podemos calcularlo de esta otra manera, que va a ser igual a 4/3 de pi por el radio elevado al cubo. ¿Está bien? Y luego tenemos la siguiente fórmula. Aparte de la esfera, luego tenemos del cilindro. Tenemos la fórmula del cilindro. ¿Ya? En este caso, jóvenes, la fórmula, el volumen, perdón, de un cilindro se puede calcular de la siguiente manera. Es igual a pi cuartos por el diámetro elevado al cuadrado y por la altura. ¿Ya? O también puede ser igual a pi por el radio elevado al cuadrado y la altura. Ahora, no sé si se han dado cuenta, este pi por radio al cuadrado o pi cuartos por diámetro al cuadrado, ese es el área de una circunferencia. Por lo tanto, también podemos calcular el cilindro, el volumen de un cilindro con el área de la circunferencia por la altura. ¿Ya? Entonces, esos serían los volúmenes más comunes. Ahora falta el del paralelepípedo, ahorita lo vamos a hacer. Ahorita lo voy a anotar. Todos conocen el paralelepípedo, ¿no? ¿O no? Yo no lo conozco. Un cubo, pero alargado. Ya, ahí está. Creo que se escribe así. Ya, casi. No es un cubo. El paralelepípedo es la figura más común que ustedes van a ver por todos lados. Si ustedes se dan la vuelta ahorita en sus cuartos o donde estén, lo van a ver. El paralelepípedo simplemente es un rectángulo en 3 dimensiones. ¿No es así? Ese es un paralelepípedo. Lo ven en su puerta, lo ven en su ventana, hasta en su celular. Su celular tiene esa forma, ¿no? Solo que es delgado nada más. Pero es un paralelepípedo. Bueno, entonces aquí vamos a tener la base. Aquí vamos a tener la altura, perdón. Ahí vamos a tener la altura. Y aquí vamos a tener el ancho, ¿no es así? Por lo tanto, jóvenes, el volumen de un paralelepípedo es la multiplicación de sus tres lados. Base por ancho y por altura. Ahí está. De esa manera se calcula el paralelepípedo, el cilindro, la esfera y el cubo, ¿ya? Entonces, jóvenes, esas serían la mayoría de las fórmulas que vamos a utilizar o que se utilizarían en mecánica de fluidos, ¿ya? Más que todo hidrostática. Más específicamente sería hidrostática esto, ¿ya?
¿Hay alguien que tenga alguna consulta, alguna duda? Para que vayamos con el primer ejercicio. ¿Nadie? Todo claro, compañero. Ya. Vamos a ir con la pregunta. Disculpa, ¿la W Diga. para qué? ¿Qué es la W? La llegada. Peso. Peso. Ahí en la fórmula del empuje. El peso. Ya. La W es peso. A ver, peso del líquido, ¿dónde? Ah, ¿donde dice principio de Arquímedes? ¿O donde dice solamente el empuje? El empuje. ¿Aquí? La fórmula. Sí. Ah, ya. Ah, me olvidé de explicarles esto. El empuje les dije que era igual al peso real menos el peso aparente. ¿Cuál es el peso real? Bueno, jóvenes, el peso real es cualquier objeto que hayan pesado en el aire, ¿no? O sea, en el ambiente. ¿Sí? Si ustedes van y se pesan, ese es su peso real. Ahora, ¿cuál es el peso aparente? ¿Cuál es el peso aparente? El peso aparente, jóvenes, es aquel peso bueno, a ver, en este caso, cuando ustedes van al río o van a la piscina, ¿no es así? Cuando se sumergen en el agua se sienten un poco más livianos, ¿no es así? No es que hayan bajado de peso ni nada por el estilo, solamente que es el efecto del empuje que ustedes están sintiendo, por eso se sienten más livianos. A ese fenómeno se le llama peso aparente, ¿ya? Ustedes sienten que están más livianos, pero en realidad no están más livianos, ¿sí? Entonces, ese sería el peso aparente, ¿ya? Ahorita vamos a ver un ejercicio, si no me equivoco, creo que no lo puse, pero igual lo puedo colocar un ratito, digamos, ¿ya? Fíjense entonces, a ver, aquí tenemos el primer ejercicio, en la cual me indica lo siguiente: se tiene una prensa hidráulica con la cual se desea levantar un cuerpo de 5.000 newtons, y el diámetro del pistón, espera un ratito, a ver, voy a mover una cosa, ya. Y el diámetro del pistón donde se encuentra el cuerpo es de 60 centímetros. Calcular el diámetro del pistón pequeño, sabiendo que la fuerza aplicada es la sexta parte del peso. ¿Ya? Bueno, jóvenes, entonces para resolver este ejercicio, lo primero, o cualquier otro ejercicio, sí o sí, y siempre tienen que ustedes anotar los datos, ¿así? Siempre tienen que anotar los datos. Qué raro, ¿por qué saldrá así? Espera un momentito. Voy a escribirlo más abajo. Según aquí lo que veo en mi tablet, escribe más abajo. Ya, voy a borrar de nuevo. Ya. Entonces, como les decía, lo primero siempre es anotar los datos. Ya. En este caso, jóvenes, ustedes ya han visto hace rato la gráfica de una presa hidráulica, ¿no? Cuando les di el formulario, se los mostré, aquí está. Esta es la presa hidráulica, ¿no? Tiene un pistón pequeño y tiene un pistón ancho. Me da el diámetro del pistón ancho. Entonces, si este va a ser el área 1, entonces este va a ser el área 2. ¿Es así? Eso quiere decir que aquí tengo diámetro 1 y aquí diámetro 2. ¿Ya? Y bueno, vamos a borrar Disculpe, el... se escucha entrecortado. O no sé si es Sí, solamente. ¿podría volver a repetir, auxiliar? Lo escuchó muy cortado. Cortado. Ya. Ya, ahorita les explico entonces. De nuevo. Ya. Les estaba explicando simplemente que ya conocen ustedes la prensa hidráulica, ¿sí? Que lo estábamos viendo aquí. Esta era la gráfica, ¿no es así? Fíjense, tenemos un pistón pequeño y tenemos un pistón grande. En la pregunta me da el diámetro de ese pistón grande, ¿no es así? Me da el diámetro de ese pistón grande. Espérenme un ratito, me da un minutito, por favor. Ya. Bueno, jóvenes, entonces eso les estaba indicando ya. Ustedes han visto que el pistón ancho es el área, el diámetro 2, digamos, ¿no? Entonces, como vemos en la pregunta, lo primero que vamos a ir haciendo, vamos a ir anotando los datos, ¿ya? Como ya les había explicado antes, la prensa hidráulica, jóvenes, sirve para levantar cuerpos pesados. ¿Es así? El pistón ancho es donde siempre va a estar el cuerpo pesado que yo quiero levantar. Y en el pistón pequeño va a ser donde yo voy a aplicar la pequeña fuerza. ¿Está bien? Ahorita los datos que me está dando en la pregunta dice lo siguiente, a ver, con la cual se desea levantar un cuerpo de 500 newton. Ese es el cuerpo pesado, ¿no es así? Entonces, ese joven es el peso, o también conocido como la fuerza 2, porque va a estar en el segundo pistón. Está muy chica la letra, ¿no? Ya. Entonces, en este caso, el peso es igual a la fuerza 2. ¿No es así? Disculpe, Y la fuerza 2 me auxiliar. indica que es... Dígame. No sé si es la señal, pero hay parte que se escucha entrecortado. Ya.
Lo que pasa es que creo que es el internet que tengo y aparte también la computadora. Mi computadora está muy mal y cuando se sobrecalienta empieza a lajearse sola, ¿ya? Por eso yo les decía la anterior vez, ya. Bueno, voy a tratar de hablar un poquito lento para que, como se escuche entrecortado, para que me escuchen y me traten de entender un poco, ¿ya? Bueno, ya en este ejercicio ya me está dando la fuerza 2. Sabemos que el peso y la fuerza son iguales. Por eso en este caso le estoy colocando que el peso es igual a la fuerza 2. Por lo tanto, también tenemos el diámetro del pistón ancho. ¿No es así? Diámetro 2, que es igual a 60 centímetros. ¿Ya? También la pregunta me da la fuerza 1, la fuerza que se aplica en el pistón pequeño. ¿Sí? ¿Qué me dice? Me dice que la fuerza 1, jóvenes, es igual a la sexta parte, ¿no es así?, del peso, ¿ya? Sabemos que el peso es fuerza 2, entonces podemos colocarlo de esta manera. Fuerza 2 dividido entre 6. Si quieren pueden calcularlo, 5000 dividido entre 6, pero prefiero yo manejarlo de esa manera, ya van a ver por qué, ¿ya? Y entonces, ¿qué me pide calcular? Me piden calcular el diámetro 1, ¿es así? Me piden calcular el diámetro 1. Bueno, jóvenes, ya que hemos notado los datos, aquí voy a volver a dibujar, ¿ya? Voy a volver a dibujar la prensa hidráulica. Ahí está, fíjense. En este caso, ¿ya? Fíjense, ahí está la prensa hidráulica. Ahí está, fíjense. Tenemos los dos pistones, ¿no? El pistón ancho y el pistón pequeño. Entonces, fíjense aquí, jóvenes, aquí yo tengo el cuerpo. No me dice qué tipo de cuerpo es, ¿no? Podemos dibujarlo de cualquier manera, ¿no? Entonces, obviamente aquí va la fuerza 2 y obviamente hacia abajo va el peso, ¿no? Si ustedes hacen una sumatoria de fuerza ahí, sabemos que el peso es igual a la fuerza 2, ¿no? ¿Ya? Bueno, entonces, ya, a ver, vamos a hacerlo con otro color. Sabemos que este de aquí es el punto 1 y este de aquí es el punto 2, ¿ya? Bueno, entonces, jóvenes, lo único que tengo que aplicar es la fórmula que ya les he dado anteriormente, ¿no? ¿Se acuerdan? Que donde decía que la presión 1 es igual a la presión 2. Y esto me daba como consecuencia esta otra fórmula. La fuerza 1 sobre el área 1, ¿no es así? Lo estoy haciendo muy grande ya también. Ya, me daba como consecuencia esta otra fórmula. Fuerza 1 sobre el área 1. Esto es igual a la fuerza 2 sobre el área 2. ¿Ya? Ahora, otra cosa. Cuando yo les estaba explicando sobre las prensas hidráulicas, ya, en este caso, lo que pasa es que esos émbolos jóvenes tienen área circulares, así como ustedes pueden ver en las jeringas, ¿no es así? Les dije que ese sello hermético que tienen las jeringas está con una gomita, y ahí por lo general tiene una forma circular. Entonces, esa área es una circunferencia, ¿ya? Por eso me da los diámetros, ¿sí? Bueno, entonces, de aquí es lo que quiero calcular, el diámetro 1, pero para calcular el diámetro 1 yo necesito saber el área 1 primero, ¿sí? Entonces, de esta fórmula de aquí que acabo de anotar, voy a despejar el área 1, ¿ya? Entonces aquí va a ser área 1, que va a ser igual a, en este caso, fuerza 1 por el área 2, ¿es así? Dividido entre la fuerza 2. Ahí está, ¿sí? Entonces esa va a ser la fórmula con la que yo voy a calcular el diámetro 1, ¿sí? O el área 1 si ustedes quieren, ¿ya? Pero bueno, ¿a qué es igual el área de una circunferencia? Ya les dije que esta área 1 es el área de una circunferencia, el área 2 también es el área de una circunferencia. Pues hace rato yo ya les di las fórmulas, ¿no es así? Pero también les expliqué que el área de una circunferencia era igual a pi cuartos, ¿no? Entonces, el área 1, aquí voy a anotarlo, va a ser pi cuartos, el área 1 va a ser igual a pi cuartos por el diámetro 1 elevado al cuadrado, ¿no es así? ¿Ya? Eso va a ser igual a la fuerza 1, ¿es así? Por el área 2. ¿Y aquí es igual el área 2? Si también es una circunferencia, va a ser igual a pi cuartos por el diámetro 2 elevado al cuadrado. Ahí está. Todo eso dividido entre la fuerza 2, ¿no es así? Ahora fíjense aquí, pi cuarto con pi cuarto se simplifica, ¿ya? Por lo tanto, jóvenes, ¿qué me va a quedar? Me va a quedar el diámetro 1 elevado al cuadrado, va a ser igual a la fuerza 1 por el diámetro 2, también elevado al cuadrado, y esto dividido entre la fuerza 2, ¿ya?
Entonces, jóvenes, en este caso, fíjense, si no me hubiese dado ni siquiera el peso, igual lo podía haber calculado. Si no me hubiera dado esos 5000 newtons, igual se podía haber calculado. ¿Por qué? Porque yo tengo esta condición. Fíjense, ahorita vamos a ver, espera un ratito. Esta condición de aquí. Lo voy a encerrar con otro colorcito. Porque nosotros tenemos esta condición de aquí. ¿Sí? Si yo tuviera el valor de la fuerza 2, igual hubiera podido calcular el diámetro 1. Auxiliar, ¿Ya? Entonces, fíjense. Dime, ¿qué pasa con la altura cuando escribe la fórmula de la circunferencia? ¿cómo? ¿Qué, No qué lo pasa escuché. con la altura cuando escribe la Ya, fórmula de la circunferencia? ya. Esa fórmula que estoy anotando ahorita es el área de la circunferencia. No estoy anotando la fórmula del volumen del cilindro. ¿Ya? Por eso no le estoy colocando altura. No se confundan, jóvenes. Área con volumen es diferente. ¿Ya? El área con el volumen es muy diferente. ¿Está bien? Ahorita lo que estoy anotando es la fórmula del área de la circunferencia. En cambio, hace rato yo les di la fórmula del volumen del cilindro. Por eso era área de la circunferencia por la altura. ¿Ya? Ya, auxiliar. Ya, de nada. Ya, continuemos entonces. Fíjense entonces aquí, la fórmula, no, imagínense que tengamos los 5000 newton, que no me ha dado esa fórmula, entonces no tendría como dato la fuerza 1, no tendría como dato la fuerza 2, pero yo tengo esa condición que les acabo de enseñar, que la fuerza 1 es igual a la fuerza 2 sobre 6. Entonces, jóvenes, de ahí podemos calcularlo. Fíjense, el diámetro 1 va a ser igual a la fuerza 1, es así, por el diámetro 2 elevado al cuadrado, dividido entre la fuerza 2, ya que es igual a fuerza 2, o perdón, la fuerza 1 era, ¿no? Me estoy equivocando, ya, perdón. Ya, entonces aquí era así. Ya. Aquí va a ser entonces, diámetro 1 al cuadrado es igual al diámetro 2 elevado al cuadrado por la fuerza 1. Pero yo no tengo el valor de la fuerza 1. Entonces, ¿a qué es igual la fuerza 1? La fuerza 1 es igual a la fuerza 2 dividido entre 6, ¿no es así? ¿Sí? Si no se nota, voy a volver a anotar, a ver. Disculpe, auxiliar, ¿por Sería, qué dijo dividido entre 6? Me perdí ahí. porque la pregunta dice, fíjense, calcular el diámetro del pistón pequeño sabiendo que la fuerza aplicada es la sexta parte del peso, ¿sí? El peso es la fuerza 2 y dice la sexta parte, por eso lo estoy dividiendo entre 6, ¿ya? Si me hubiera dicho la cuarta parte, sería dividido entre 4, ¿no es así? ¿Ya? Entonces continuamos, fíjense, y aquí abajo tendríamos la fuerza 2 también. Y fíjense, fuerza 2 con fuerza 2 se van, ¿no es así? Entonces, ¿qué me va a quedar en mi fórmula? Me va a quedar la diámetro 1, perdón, elevado al cuadrado, que va a ser igual al diámetro 2 elevado al cuadrado dividido entre 6. Solamente eso me quedaría en esta, para calcular el diámetro 1, ya, el diámetro del pistón pequeño. Y obviamente tengo que aplicar raíces, ¿no? Aquí raíces, se va este diámetro, va este cuadrado, y aquí me va a quedar de esta manera. ¿Es así? Entonces, con esa fórmula calculo yo, o calculamos, el diámetro 1. Por lo tanto, aquí va a ser raíz cuadrada de el diámetro, no le puse, ¿no? Aquí es diámetro 2, que sabemos que es igual a 60 centímetros. Con los paréntesis, 60 centímetros elevado al cuadrado dividido entre 6. ¿Sí? Bueno, jóvenes, entonces, por favor, calcúlenlo a cuánto es el diámetro 2. ¿Sí? Calcúlenlo cuánto es el diámetro 2. Calculen, calculen. Creo que yo tengo mi calculador por aquí, a ver. A ver, aquí está. ¿Diámetro 2 o diámetro 1? Diámetro 1. Perdón, diámetro 1. Ahí está, jóvenes. Diámetro 1. Calcúlenlo cuánto sale. A ver, 60 grados. Le sale 24,5. Sí. Sí, sí. Sí, eso. Sí. Bueno, ahí está, jóvenes. 24,5. ¿Es así? A todos les salió lo mismo, ¿no? Sí, sí sale eso redondeado. Sí. Pero no es al... Ya, redondeado, ¿no? Porque sale 24,49, ¿no es así? 24,49. Bueno, jóvenes, entonces, a este ejercicio le voy a aumentar un inciso más, ¿ya? Escuchen, por favor, solamente atiendan en este caso, ¿ya?
La pregunta, el otro inciso que le voy a aumentar a esta pregunta sería la siguiente. Si el pistón ancho sube 5 centímetros, ¿cuánto baja el pistón pequeño? ¿Ya? Entonces, para el inciso B, haríamos esto. Fíjense en el gráfico, presten atención al gráfico, ahí voy a ir rayándolo. ¿Ya? Eso quiere decir, jóvenes, que el pistón pequeño ha bajado, ¿no es así? Aquí, fíjense. ¿Ya? Ha bajado hasta aquí abajo, fíjense. ¿Ya? El pistón pequeño estaba aquí y luego bajó hasta aquí abajo. Entonces esta va a ser la altura 1, ¿no? Ahora el pistón ancho. El pistón ancho antes estaba aquí. ¿No es así? Y luego ha subido ahí arriba, ¿no? ¿Ya? Entonces, la pregunta que les dije era, si el pistón ancho sube, no importa lo que les dije hace rato, si no lo vuelvo a decir a la misma altura, ¿no? Si ha subido 4 centímetros, digamos, ¿ya? Aquí entonces le coloco 4 centímetros. Si el pistón ancho sube 4 centímetros, ¿cuánto baja el pistón pequeño? Entonces tengo que calcular eso de aquí. ¿No es así? Tenemos que calcular eso. Entonces, ¿cómo se calcula eso? ¿Ya? Esa era la otra fórmula que quería dar, pero en realidad ni siquiera es una fórmula. ¿Sí? Simplemente es una condición y es un análisis. Ahí vamos a hacerlo eso con otro color. ¿Ya? Fíjense, a ver, ¿qué efecto produce cuando bajan los pistones? El pistón pequeño estaba aquí, ¿no es así? Aquí donde estoy dibujándolo, ahí. Estaba ahí y luego ha bajado hasta aquí abajo. Fíjense, ¿qué forma tiene eso? ¿Alguien me puede decir qué forma tiene? Cilindro. Rectángulo. Exactamente, tiene un cilindro. Tiene la forma de un cilindro. Aquí, ¿qué forma tiene esto cuando el pistón ancho ha subido hacia arriba? También un cilindro. Exacto, también un cilindro. Ahora otra cosa. Cuando hablábamos sobre el principio de Pascal, me indicaba que el fluido estaba confinado, ¿se acuerdas? Cuando se le aplica presión a un fluido confinado, eso quería decir, ya les expliqué también, que tiene sello hermético, eso quiere decir que no hay fuga, ¿ya? Entonces, si yo desplazo de aquí un volumen 1, si yo desplazo un volumen 1, fíjense, un volumen 1, aquí va a subir, ¿no es así? Un volumen 2, ¿ya? Ahora, con números. Si aquí este volumen 1 yo he desplazado, qué sé yo, 10 litros, ¿cuánto tiene que subir aquí arriba? ¿Cuánto tiene que ser ese 10 segundo litros. volumen? Exactamente. Eso quiere decir, jóvenes, que el volumen también tiene que ser constante. ¿No es así? Los dos volúmenes tienen que ser iguales. Si yo he desplazado aquí, en el volumen 1, a ver, aquí se ve la mano, ¿no? Si yo he desplazado aquí 10 litros, obviamente que aquí tiene que subir 10 litros. No puede subir menos. Si aquí desplazo 10 litros y aquí he subido 6, ¿qué pasa con otros 4 litros? ¿No es así? Si el fluido está encerrado en una, en una prensa que se encuentra confinada, ¿no? No se va a perder líquido, ¿ya? Entonces, los dos volúmenes, jóvenes, son constantes o son iguales, ¿ya? Eso quiere decir, aquí voy a anotar, fíjense, el volumen 1 es igual al volumen 2, ¿ya? Ahora, ¿a qué es igual el volumen 1? ¿Qué forma tiene el volumen 1, jóvenes? Ya me dijeron que tiene forma de cilindro, entonces voy a anotar la fórmula de un cilindro. Aquí va a ser pi cuartos por el diámetro 1 elevado al cuadrado y por la altura 1. Esto va a ser igual a pi cuartos por el diámetro 2 elevado al cuadrado y por la altura 2. De esa manera. Ahora fíjense, pi cuarto con pi cuarto se va. ¿No es así? Tenemos el diámetro 1, tenemos el diámetro 2, tenemos la altura 2 y lo que no tengo es la altura 1. Bueno, jóvenes, entonces de ahí simplemente despejamos H1. H1 va a ser igual al diámetro 2 elevado al cuadrado por la altura 2. ¿No es así? Está muy chiquito la letra. ¿Ya? Entonces, la altura 1 es igual al diámetro 2 elevado al cuadrado por la altura 2. ¿No es así?
Todo eso dividido entre el diámetro 1, elevado al cuadrado también, ¿ya? Todos esos valores los tenemos, jóvenes, así que lo único que tenemos que hacer es reemplazar. Altura 1 va a ser igual al diámetro 2, que sabemos que es 60 centímetros elevado al cuadrado, por la altura 2, que sabemos que es igual a 4 centímetros. Todo eso dividido entre el diámetro 1, que es igual a 24,5 centímetros elevado al cuadrado. Entonces, jóvenes, por favor, díganme cuánto es el valor de la altura 1. Calculen sin miedo, jóvenes. Todos tenemos derecho a equivocarnos, así que calculen sin miedo. Ustedes no dicen nada porque tienen miedo de equivocarse. 24,5. ¿Cuánto le salió? A mí me salió 24. 23, creo. No, 24. 23,99. Sí, exactamente. Sería 24 redondeado nomás, ¿no? Bien, jóvenes. 24. 24 clavado, ¿no es así? Ya. Bueno, jóvenes, entonces de esa manera se calcula. Espero que hayan entendido este ejercicio. ¿Hay alguien que tenga alguna duda, alguna pregunta sobre la prensa Una duda hidráulica? sobre la altura 2. ¿De dónde sacó el 4 centímetros? Disculpe, solo esa duda. Yo les dicté. Yo les estoy dando de datos. Ah, ya. Solo para explicarles este ejercicio nada más. ¿Ya? ¿Alguien más tiene alguna duda? ¿Alguna consulta? Para que pasemos al siguiente ejercicio. Ya. Nadie más, ¿no? Entonces nos pasamos a la siguiente pregunta. Una Ya. pregunta auxiliar. Bueno, no tiene mucho que ver, pero, o no sé, pero esa prensa hidráulica generalmente funciona con agua, ¿no? No. Si no me equivoco, con líquido. Con líquido, que digo, con aceite. Con Y de aceite acuerdo al funciona la mayoría. material, de acuerdo al material, eso puede variar, digamos, su densidad o aplicar más fuerza o algo así, ¿o no? Eh, mm, no, no tanto. No, porque la presión siempre va a ser la misma. En todos los puntos. No se olviden que la presión siempre va a ser la misma. ¿Ya? Más bien la fuerza, jóvenes, va a depender del diámetro de los pistones. ¿Sí? Si la diferencia entre los dos pistones es mucho, en este caso no es mucho, fíjense, 60 centímetros con 25 centímetros no es mucho. Imagínense que haya sido 1 metro de diámetro, 1 metro el pistón ancho y 2 centímetros el pistón angosto, ¿ya? Entonces va a ser, el esfuerzo que yo voy a realizar va a ser mínimo, hasta con un dedo le puedo levantar ese cuerpo de 5.000 newton, digamos. Puedo apretar así, o sea, más que todo va a estar en función del diámetro, no va a estar en función mucho de la densidad. Porque fíjense en la fórmula que les he dado para calcular la presión hidrostática, para calcular el principio de Pascal en la prensa hidráulica, hemos usado acaso, a ver dónde está, aquí lo voy a mostrar. Fíjense, esta fórmula de aquí está en función de la densidad, no está en función de la densidad. Eso quiere decir que no me va a afectar en nada la densidad, no va a afectar en nada el líquido que yo use. Si quieren puedo ocupar agua, si quiero puedo ocupar mercurio, si quiero puedo ocupar aceite, el efecto va a seguir siendo el mismo. Lo que sí es importante son los diámetros, ¿ya? Los diámetros de los pistones son los que influyen más. ¿Está bien? Disculpe, auxiliar, ¿y la viscosidad no afectaría la viscosidad del líquido? No, tampoco afectaría mucho porque más bien el aceite ustedes saben que es un lubricante, ¿que no? ¿No es así? Para todos los equipos es un lubricante. Y aparte esta prensa hidráulica tiene el mismo principio que las gatas hidráulicas, ¿no? Ustedes han de vivir, la mayoría de vivir una gata hidráulica por lo menos, ¿no? Tiene el mismo principio, ¿ya? Auxiliar y aquí no hay rozamiento, ¿no? Entre la máquina. Claro, claro, hay rozamiento, pero jóvenes, ustedes tienen que entender que no importa si han visto física en el colegio o en la universidad, ¿ya? Todo lo que vemos en física 1, 2 y 3, todo es ideal, nada es real, ¿sí? Todo esto es ideal, ¿ya? Ya cuando empiezan a llevar operaciones unitarias, todo eso, y vean mecánica de fluidos, ahí van a ver un poco más que se acerca a lo real, porque ahí sí se toma en cuenta la densidad, ahí sí se toma en cuenta la viscosidad, ahí sí se toma en cuenta el rozamiento, la pérdida por fricción, todas esas cosas. Pero en física 2 no, digamos, porque todo es ideal, digamos. ¿Ya?
Continuamos con la siguiente pregunta. Bueno, en esta pregunta me indica lo siguiente. Se tiene una esfera de madera cuyo diámetro es de 25 centímetros, la cual flota en agua con la mitad de su volumen sumergido, dice. Determina la densidad de la madera, ¿ya? Bueno, entonces ya como les dije, lo primero que siempre vamos a hacer es anotar los datos, ¿no es así? Vamos a anotar aquí datos. Ahí está. Para empezar, fíjense, me da el diámetro, ¿no es así? Entonces vamos a anotar diámetro, que es igual a 25 centímetros. 25 centímetros. ¿Qué más me indica? Me da otro dato. El agua. Me dice que flota en agua. La densidad del agua ustedes ya se la tienen que saber de memoria, jóvenes. Saben perfectamente bien que la densidad del agua es igual a 1000 en el sistema internacional, ¿no? Kilogramos sobre metro cúbico. Aquí también tiene que estar en el sistema internacional. 0,25 metros, ¿no es así? ¿Ya? ¿Qué más tenemos? Me pide que calculemos la densidad de la madera y aparte de eso me da otro dato, dice, la cual flota en agua con la mitad de su volumen sumergido. ¿No es así? Entonces, en este caso me indica que el volumen sumergido, jóvenes, ¿no es así? Que el volumen sumergido es igual al volumen total del cuerpo dividido entre 2, o sea, la mitad del volumen que tiene el cuerpo, ¿no? No nos vamos a poner el total del cuerpo, le vamos a colocar volumen del cuerpo. ¿Sí? ¿Ya? Estamos bien hasta ahí, ¿no es así? Entonces, si quiere, lo podemos dibujar, fíjense. Aquí tenemos el recipiente, no me dice en dónde está flotando el cuerpo. Y aquí voy a tratar de dibujarlo como si tuviera la mitad. Ahí está. Entonces, el volumen sumergido es esto, ¿no? Todo eso es el volumen sumergido. ¿Sí? No se olviden, jóvenes, que el empuje siempre está en función del volumen sumergido. En este caso, el empuje, a la fórmula del empuje solamente tengo que tomar en cuenta el volumen que está sumergido. O sea, este volumen, ¿no es así? Si todo el cuerpo estuviera sumergido, entonces tomo en cuenta todo el volumen de ese cuerpo. ¿Ya? Todo el volumen de ese cuerpo. Ahora, fíjense, en este caso no va a ser ni siquiera necesario que calcule, creo, el volumen del cuerpo. ¿Sí? Yo les digo más que todo para que ustedes se ahorren el tiempo de calcularlo y lo hagamos directo. ¿Cómo vamos a resolver este ejercicio? Hay que recordar física 1. Primero vamos a dibujar todas las fuerzas. El empuje siempre va a ir hacia arriba, ¿ya? Todos los líquidos me generan un empuje hacia arriba, ¿sí? Tenemos el empuje hacia arriba y tenemos otro dato que va a ser el peso del cuerpo. ¿Es así? No se nota, ¿no? Aquí vamos a colocar peso del cuerpo. Ahí está. Solamente tenemos dos fuerzas, ¿no? Entonces, jóvenes, en ese caso voy a aplicar la sumatoria de fuerzas en el eje Y. Si eso yo lo llamo un eje de coordenadas, solo son dos fuerzas verticales, ¿no? ¿Sí? Entonces, el empuje va hacia arriba, como el eje Y positivo, por lo tanto el empuje es positivo. El peso va hacia abajo en el eje Y negativo, entonces aquí va a ser negativo. Peso del cuerpo igual, todo eso. Bueno, entonces, fíjense, por lo tanto, jóvenes, el empuje del agua es igual al peso del cuerpo, ¿ya? En realidad, jóvenes, siempre que ustedes vean un ejercicio de esta forma, en el que un cuerpo está flotando, siempre se cumple esto, de que el empuje es igual al peso, ¿sí? No importa si es otro líquido, ¿sí? No importa si es otro cuerpo, si no es de madera, si es de hierro, si es de cualquier otra cosa, pero si está flotando, el empuje siempre va a ser igual al peso de ese cuerpo, ¿ya? Bueno, jóvenes, entonces, para empezar o para continuar, fíjense, aquí voy a anotar, aquí abajo voy a anotar la fórmula del empuje del agua, ¿sí? Ahora, fíjense, como este cuerpo está flotando, al rato ya les di la fórmula, ¿no? Cuando un cuerpo flota, esta sería su fórmula, fíjense. El empuje es igual a la densidad del líquido, en este caso es agua, por la gravedad y por el volumen sumergido, ¿no? De la parte sumergida, ¿ya? Entonces vamos al ejercicio, volvamos, ahí, entonces sería igual a este volumen que yo le he puesto, volumen sumergido, pero ya les digo, ustedes le pueden colocar cualquier nombre, si quieren, colóquenle volumen 1, si quieren, colóquenle volumen 2, ¿ya? Bueno, entonces, aquí vamos a tener la fórmula del empuje.
¿Ya? Como hemos visto hace rato, era igual a la densidad del líquido desplazado. En este caso, el líquido desplazado es agua, por la gravedad y por el volumen, en este caso, el volumen sumergido, volumen S. Todo esto va a ser igual al peso del cuerpo. ¿A qué es igual el peso del cuerpo? Sabemos que es igual a la masa del cuerpo por la gravedad. Ahora, esta es la fórmula del peso, ¿no? Entonces, en este caso, fíjense, gravedad con gravedad se simplifican, ¿no? ¿Pero qué me queda? Me va a seguir quedando aquí la densidad del agua por el volumen sumergido, ¿ya? Y esto va a ser igual a la masa del cuerpo. Y sabemos que la masa del cuerpo, fíjense, a ver, vamos a volver a las fórmulas. De esta fórmula de la densidad, fíjense de aquí, despejo la masa. ¿A qué me va a ser igual la masa? Densidad por volumen, ¿no es así? La masa es igual a la densidad por volumen. Bueno, jóvenes, entonces, aquí vamos a colocar que la masa del cuerpo es igual a la densidad del cuerpo por el volumen del cuerpo. ¿Ya? Por el volumen del cuerpo. ¿Está bien? Entonces, jóvenes, fíjense, yo necesito saber la densidad del cuerpo. ¿No es así? Necesitamos saber la densidad del cuerpo. Pero solamente tengo como dato la densidad del agua. No tengo el volumen sumergido y tampoco tengo el volumen del cuerpo. ¿No es así? Pero puedo calcular el volumen del cuerpo. Pero en vez de calcular, voy a hacer lo siguiente. Sabemos que la densidad del agua por el volumen sumergido. Este volumen sumergido ya les di como dato o como una condición hace rato, que está aquí, fíjense. Aquí está. El volumen sumergido es igual al volumen del cuerpo dividido entre 2. Entonces, eso es lo que voy a anotar. Con otro color, a ver. Entonces, el volumen sumergido, jóvenes, es igual al volumen del cuerpo dividido entre 2. ¿No es así? Todo esto va a ser igual a la densidad del cuerpo por el volumen del cuerpo. Y como pueden observar, jóvenes, ahora también podemos simplificar. Volumen del cuerpo con volumen del cuerpo se van. ¿No es así? ¿Y qué me va a quedar? Me va a quedar lo siguiente. Despejamos, ¿no? La densidad del cuerpo va a ser igual a la densidad del agua dividido entre 2. ¿Es así? Y de esa manera calculamos la densidad del cuerpo. Aquí sabemos que es 1000. ¿Es así? Coloquen sus unidades, nunca se olviden. Kilogramos sobre metro cúbico dividido entre 2. Y eso me indica que la densidad del cuerpo es igual a 500 kilogramos sobre metro cúbico, ¿no es así? 500 kilogramos sobre metro cúbico. Entonces, jóvenes, de esa manera se calcula, perdón, la densidad del cuerpo. ¿Ya? ¿Allá lo que no hayan entendido hasta ahí, jóvenes? ¿Tienen a alguien alguna consulta, alguna pregunta o alguna duda? Auxiliar, una pregunta. Cuando dice volumen del cuerpo y en el otro lado igual hay volumen del cuerpo, en el principio la gravedad lo eliminó. En este caso, ese 2 ¿por dónde sale? No entendí esa parte, por favor. El volumen sumergido dice que es igual al volumen del cuerpo dividido entre 2 porque en la pregunta me lo indica. Fíjense, dice ahí, la cual flota en agua con la mitad de su volumen. ¿Es así? Entonces, la mitad del volumen siempre se divide el volumen de todo dividido entre 2, ¿no es así? En este caso, el volumen del cuerpo dividido entre 2. Eso es lo que me está indicando el volumen sumergido. ¿Ya? Eso es lo que sería el volumen sumergido. ¿Hay alguien más que tenga alguna otra duda? O si no le gusta colocarle el volumen del cuerpo, también le pueden colocar volumen total, digamos, ¿no? Igual se puede hacer así, da lo mismo, digamos. Yo tengo una duda, disculpe. Cuando cancelo los volúmenes del cuerpo, la densidad del cuerpo igual se puede poner como masa del cuerpo sobre el volumen del cuerpo, ¿no? O no sería válido. Sí, pero No. no sería necesario porque no tengo la masa del cuerpo. Sí, no, lo decía en el caso de que no tuviéramos el volumen del cuerpo sobre 2. Igual se podía simplificar, ¿no? Claro, se podría hacerlo. Se puede simplificarlo. Ya. ¿Hay alguien más que tenga alguna otra duda? ¿Siempre va a ¿Alguna otra ser sobre consulta? agua o puede ser sobre otro líquido para que varíe la densidad? Puede ser cualquier otro líquido.
Puede ser cualquier otro líquido. Puede ser aceite, puede ser mercurio, benceno, alcohol, cualquier otro líquido. Según a eso cambia su densidad, ¿no? Sí, no, claro, exactamente. Pero por lo general casi siempre es agua, ¿no? Casi siempre es agua o mercurio. Ya, ¿alguien más tiene alguna pregunta? ¿Nadie? Ya. Pasemos a la siguiente pregunta, a ver. Esa pregunta es un poco más larga, sí. Ya, porque ya vamos a ir viendo otras cositas más. Ya, esperen un momento. Voy a buscar en mi... ya lo pillé la otra pregunta. Bueno, fíjense, ya como ustedes ya lo están observando ahorita, ¿sí? La pregunta de este ejercicio me indica lo siguiente. Se tiene un cubo de hierro, dice, cuya arista es de 6 centímetros y flota sobre mercurio, dice. ¿Ya? Fíjense, ahí está. En este caso ya tenemos hierro y también tenemos mercurio. ¿Es así? Y la cual en la pregunta me indica determinar, inciso A, la altura que se encuentra por encima del nivel del mercurio, dice. Inciso B, el volumen que se encuentra sumergido. Inciso C, el porcentaje de la parte sumergida. E inciso D, el peso de oro que se debe colocar en la cara superior del cubo para que dicha cara se encuentre al mismo nivel que el mercurio, dice. ¿Ya? Bueno, jóvenes, entonces, por eso yo les digo que es importante que ustedes también sepan el valor de las densidades, ¿ya? Las densidades que más tienen que saber siempre va a ser la del agua, la del mercurio, la del oro, la del hierro, la del plomo, ¿está bien? Y la de los aceites. Por lo general, los aceites siempre están en 800 o 900 kilogramos sobre metro cúbico, ¿ya? Fíjense en esta pregunta, el ingeniero Aguilar siempre les va a dar los datos, ¿ya? Pero algunas veces no les da, algunas veces se va a olvidar, digamos. Por eso les digo a veces Pero, y a veces ustedes no quieren ¿se le preguntar, puede pedir? y se le puede pedir, claro. Pero por ¿Y eso les digo, a veces fórmula él igual ustedes la no pone o preguntan, nosotros mismos nos llevamos como un formulario? eso sí ya no les da la fórmula ya. Pero ¿se puede entrar con formulario? Sí, ya les digo que va a ser, ¿acaso este coso? Presencial el examen. Ah, no, ni idea, pero igual por si acaso. Porque está pichanga todo. Ah, ya, Fórmula sí. nomás. Ujú. Bueno, entonces, anotemos los datos, fíjense. Lo primero que me indica la pregunta es que tenemos una arista de 6 centímetros. El único dato que me da. Pero ahorita yo les voy a dar. Los otros datos están implícitos, como por ejemplo la densidad del hierro. Sí o sí tenemos que saberla. La densidad del hierro, no sé por qué se ve muy chiquito, yo lo veo grandísimo en mi celular. La letra. Ahí está, densidad del hierro. Jóvenes, la densidad del hierro es 7800 kilogramos sobre metro cúbico, ¿ya? Y la densidad del mercurio es de 13.600 kilogramos sobre metro cúbico también. Y la densidad del oro, porque lo vamos a necesitar después, es de 19.300 kilogramos sobre metro cúbico. Ahí está. Serían los únicos datos, jóvenes, que vamos a necesitar, ¿ya? Son los únicos datos que en este caso vamos a necesitar. Bueno, entonces, ¿qué prosigue? Vamos a dibujarlo. ¿Está bien? Vamos a hacer un pequeño esquema. Y aquí vamos a hacer el inciso A. ¿No es así? Ya. Bueno, jóvenes, entonces en este caso, por si acaso, ¿qué hora es? Ya van a Las ser las 11, ¿no? 10:50 auxiliar. Ya. La clase es hasta las 11:30, pero como empezó un poquito tarde, lo vamos a prolongar hasta las 12 menos cuarto, ¿ya? Ya. Inciso A. Fíjense entonces en este caso el inciso A, inciso A que me piden, la altura que se encuentra por encima del nivel del mercurio. Ya. Lo primero que tengo que hacer sí o sí, jóvenes, es dibujarlo para darme cuenta. Obviamente, después de haber anotado los datos, ¿no? ¿Ya? En este caso no voy a dibujar el recipiente, pero sí voy a dibujar el nivel del mercurio en este caso. Ese es el nivel del mercurio, ¿ya? Y aquí está el cubo. No lo voy a dibujar como cubo, pero sí lo voy a dibujar como cuadradito. No, mejor lo dibujo como cubo, ¿no?
Ahí está, jóvenes. ¿Ya? Pero que no se vayan a confundir. Fíjense entonces. Ya, vamos a hacerlo con otro color. Este obviamente es el volumen que está sumergido, ¿no es así? ¿Ya? A ese le vamos a llamar, a ver. Vamos a hacerlo con negro. Vamos a llamar volumen 1, ¿ya? Y a este de aquí arriba le vamos a llamar volumen 2, ¿sí? Ahora, a esta altura que está aquí le vamos a llamar altura 1. Y a esta otra altura, obviamente, le vamos a llamar altura 2. ¿Sí? Hasta ahí se entiende, ¿no? Ya. ¿Qué más? Ahora, lo más importante es esto. Fíjense, yo ya les dije, aquí yo tengo que usar el empuje, obviamente. Pero el empuje ya les dije que está en función del volumen. En este caso, ¿qué volumen utilizo? ¿El volumen 1 o el volumen 2? ¿Qué dicen ustedes? Volumen 1. Volumen 1. Ahora, ¿cómo yo calculo el volumen 1? ¿Alguien me puede decir cómo se calcularía el volumen 1? ¿Nadie? Masa por la densidad. No. Fíjense, entonces ya, no se olviden aquí, voy a volver a dibujar un poquito más. Todo esto lo que está con verde es el mercurio. ¿No arista al cubo? Casi, pero no. Ahorita les explico, no se preocupen, jóvenes. Fíjense. Lo voy a volver a dibujar el cubo aquí abajo, pero de esta otra forma. Lo voy a dibujar cortado, ¿ya? Ahí está. Ahí está, fíjense. No sé si se entiende en este caso. Este es el volumen 1, el que está sumergido, y este es el volumen 2. Ahora díganme, ¿sigue siendo un cubo o no sigue siendo un cubo? Es un paralelepípedo. Exactamente. Ahora es un paralelepípedo. El volumen 1 que está sumergido es un paralelepípedo y el volumen 2 que está por encima del nivel de mercurio también es un paralelepípedo. Ahora, si ese es un paralelepípedo, ¿cómo yo calculo el volumen 1? Base por Fíjense, ¿cuánto vale la base? Como es cuadrado, la base vale 6, el ancho vale 6, ¿no? ¿Sí? Pero lo único que no es, ya no vale 6 es la altura 1. Aquí arriba igual lo mismo. Aquí del volumen 2 la base vale 6, el ancho vale 6, pero la altura ya no vale 6, vale 2. ¿No es así? Entonces, jóvenes, el volumen de un paralelepípedo va a ser igual a A por A, en este caso, y por la altura 1, ¿no? Se puede resumir a esto. El volumen sumergido va a ser igual a la arista al cuadrado por la altura 1, ¿no? ¿Ya? Entonces, esa fórmula que estoy anotando ahorita nos va a servir más adelante. ¿Ya? Nos va a servir más adelante. Pero está bien que lo hayamos aclarado hasta ahí. ¿Ya? ¿Se entiende hasta ahí? ¿Hay alguien que no haya entendido? ¿Todos entendieron? Sí, se entendió. Todos. Ya. Bueno, jóvenes, entonces vamos a continuar. ¿Ya? Bueno, ¿qué fue lo que les dije al principio, al primer ejercicio que hicimos? Que siempre que tenemos un cuerpo que está flotando, se tiene que hacer sumatoria de fuerzas. Aquí tenemos el empuje del mercurio. Ya estoy poniendo agua. El empuje del mercurio. Y también tenemos el peso del cuerpo. El peso del cuerpo siempre va a ir hacia abajo. ¿No es así? Ahí está. Bueno, entonces, ¿qué vamos a hacer? Hacemos una sumatoria de fuerzas en Y. Ahí está, jóvenes. Sumatoria de fuerzas en Y. ¿Y qué tenemos? Tenemos el empuje del mercurio, que es positivo, porque va hacia arriba, menos el peso del cuerpo, que es negativo, porque va hacia abajo. Y también les dije que siempre que tengamos un cuerpo flotando, no importa qué tipo de cuerpo sea, no importa qué tipo de líquido sea, siempre se cumple esto, que el peso es igual al empuje. Es así, siempre se cumple eso, ¿ya? Ahí está, jóvenes, entonces. ¿Qué tenemos? El empuje del mercurio, que es igual al peso del cuerpo, ¿no es así? Entonces, ¿a qué es igual el empuje del mercurio en este caso? El empuje del mercurio, jóvenes, va a ser igual a la densidad del mercurio
por el volumen del cubo, ¿no es así? El volumen del cubo por la gravedad, ¿ya? El volumen del cubo o el volumen total, si quieren ponerle, ¿no es así? Porque igual da lo mismo. El volumen total de un cubo va a ser igual a la arista elevado al cubo. Ya, continuamos. ¿A qué es igual el peso del cuerpo? El peso del cuerpo es igual a la masa del cuerpo por la gravedad. ¿No es así? Gravedad con gravedad se simplifica. No tengo la masa del cuerpo. Continuamos. Aquí vamos a tener la densidad del mercurio por el volumen del cubo. ¿Cómo se calculaba el volumen del cubo? Era igual a arista al cubo, ¿no? Entonces aquí voy a colocar arista al cubo. Todo eso es igual a masa del cuerpo. Sabemos que la masa es igual a la densidad por volumen. Entonces aquí colocamos densidad del cuerpo. Ah, esperen un ratito. Me había equivocado en una cosita nada más. Ay, eso estaba bien. Ya, eso está mal. ¿Sí? Aquí. Ya, ahí me había equivocado. Van a disculpar. El empuje, no se olviden, siempre es igual al volumen sumergido. Entonces, el empuje del mercurio va a ser igual a la densidad del mercurio por el volumen sumergido, que en este caso es el volumen 1, ¿no? Este volumen de aquí. Entonces, van a disculpar, lo metí mucho el zoom. Ya, ahí está. Entonces, el empuje va a ser igual a este volumen. ¿Es así? ¿Y cómo se calcula este volumen? Ya tengo la fórmula aquí. Es la arista al cuadrado por la altura 1. Entonces, esa es la fórmula que yo voy a anotar. ¿Ya? Entonces aquí colocamos primero, aquí, volumen 1, ¿no? Y sabemos que el volumen 1 es igual a la arista al cuadrado por la altura 1. Y eso va a ser igual a la masa del cuerpo, que sabemos que es igual de densidad del cuerpo por, ¿ya? Por el volumen del cuerpo, ¿no? ¿Sí? O el volumen del cubo si quieren. Y densidad del cubo, ahí está. ¿Qué más tenemos? La densidad del mercurio va a ser igual a la arista al cuadrado por la altura 1. Aquí va a ser igual a la densidad del cuerpo por el volumen del cubo. ¿A qué es igual el volumen del cubo? Es igual a la arista elevado al cubo. ¿Sí? Y fíjense, ¿qué es lo que tenemos aquí? Podemos simplificar. ¿No es así? Este cuadrado se va con este cubo. ¿No es así? ¿Y qué me va a quedar? Me va a quedar la densidad del mercurio por la altura 1, que va a ser igual a la densidad del cuerpo por la arista. ¿Ya? Todos esos datos los tenemos, fíjense. Tenemos la densidad del mercurio, tenemos la densidad del cuerpo, que es hierro, tenemos el valor de la arista. Lo que no tengo es la altura 1, pero el inciso A no me pide la altura 1. El inciso A me pide la altura 2. ¿Sí? Pero igual voy a calcular la altura 1 primero. De esta manera, ¿ver? De ahí entonces despejamos, jóvenes, la altura 1, ¿no? Altura 1 va a ser igual a la densidad del cuerpo por la arista dividido entre la densidad del mercurio. Ahí está. Todos esos datos los tenemos. Por lo tanto, jóvenes, la altura 1 va a ser igual a la densidad del cuerpo, que es 7.800, no se olviden, kilogramos sobre metro cúbico. Fíjense, yo les dije que siempre tiene que estar en el sistema internacional sus unidades, ¿no? Pero en este caso no afecta si de aquí yo le coloco 6 centímetros, porque la arista es 6 centímetros. Ya van a ver por qué no le va a afectar. Todo eso dividido entre la densidad del mercurio. 13.600 kilogramos sobre metro cúbico. ¿Por qué no le afecta si yo le coloco dos sistemas diferentes, ¿no? Sistema internacional y sistema hexadecimal. En este caso no le afecta porque esto con esto se va. Kilogramos sobre metro cúbico y kilogramos sobre metro cúbico se van. Y obviamente aquí la respuesta me queda en centímetros nada más. ¿Sí? Calcúlenlo por favor a ver cuánto les queda. 3,4 centímetros. 3,4 centímetros, ¿no? 44. Ah, ya, perdón. Ahí está. Ahora fíjense, ¿cómo voy a calcular yo la altura 2? Está sencillo para calcular la altura 2. La calcularía de esta manera. Ustedes saben perfectamente bien que la lista es de 6 centímetros, ¿no? Eso quiere decir que la lista va a ser igual a la altura 1 más la altura 2. ¿No es así? ¿Ya? Sí o sí va a ser de esa manera. Porque fíjense aquí en esta parte, ¿no? De aquí hasta aquí tiene que haber 6 centímetros. ¿No es así? Entonces, si yo sumo la altura 1 más la altura 2, tiene que haber 6 centímetros. Entonces, yo ya sé cuánto vale la lista. También ya sabemos cuánto vale la altura 1. De ahí despejamos simplemente la altura 2. Va a ser arista menos altura 1, que va a ser igual a esto a 6 menos, uy caramba, 6 menos 3,44 centímetros, así,
Bueno, jóvenes, entonces la pregunta me pedía calcular específicamente la altura 2. Eso quiere decir que la altura 2 va a ser igual a 2, ¿cuánto? 66. 56. A esas jóvenes. De esta manera estamos calculando entonces la altura 2, que simplemente lo que he hecho, o lo que hemos calculado ahorita es el inciso A, ¿no? Falta el B, falta el C. Ya, pero el B está fácil. Está chiclón. Ahora lo vamos a hacer, fíjense. ¿Qué me pide el inciso B? El inciso B me pide el volumen sumergido, ¿no es así? Que se encuentra sumergido. Y el volumen que se encuentra sumergido es el volumen 1. Y la fórmula del volumen 1 era igual a arista al cuadrado por la altura 1. Todos esos datos, jóvenes, ya lo tenemos. Volumen 1 va a ser igual a la arista. En este caso, calculémoslo, a ver, en metro cúbico. 6 centímetros en metro es 0,06 metros. Por la altura 1. ¿Cuánto valía la altura 1? Vale 3,44. Tenemos que convertirlo a metro también. 0,0344 metros. ¿Cuánto sería entonces, jóvenes, el volumen 1? Calcúlenlo. ¿Cuánto es el volumen 1? Hola. ¿Cuánto es el volumen 1? Nadie pudo calcularlo. A ver, vamos a calcular. 1,23 por 10 a la menos 4. Sí, a ver, vamos a hacer así. Va a salir un valor muy, muy pequeño. ¿Sí? Es 0,000123. Sí. Metro cúbico. O también pueden anotar con notación científica 1,23 por 10 elevado a la menos 4, ¿no? Ahí está. Esa sería la respuesta, jóvenes, del volumen 1. ¿Ya? O del volumen sumergido. ¿Hasta ahí hay alguien que tenga dudas? En el repuesto del ¿Nadie está volumen con 1, dudas? ¿cualquiera de las dos puede ser? Sí, cualquiera de los dos es correcto. Cualquiera de los dos es correcto. Disculpe, sobre la arista cuando lo hizo al cuadrado, ¿cómo era? ¿Dónde? ¿Dónde está midiendo la arista al cuadrado? ¿Aquí abajo? Sí. ¿Esto? Ya, para calcular este volumen de esta figura, es base por el ancho y por la altura, ¿no? Entonces aquí la base vale A, el ancho vale A, y la altura vale altura 1. Entonces A por A es A cuadrado, ¿o no? De ahí sale la arista al cuadrado. ¿Hay alguien más que tenga alguna otra duda? ¿Se entiende, pero, o no se entiende eso? Yo tengo una duda, disculpa. Dígame. ¿Por qué en el inciso B convertí todo al cubo, digamos? ¿Dónde está el cubo? ¿En la arista? Ajá, ¿por qué todo se convierte al cubo? ¿Esto? Por ejemplo, 6 centímetros lo convertiste al cubo. Inciso Esto. B, Esto. sí, todo al cubo lo convertiste, ¿no es? Sí. O sea, porque metro por metro elevado al cuadrado me queda metro cuadrado. Y aquí hay No un se metro. escucha bien, auxiliar. Me va a quedar metro cuadrado, que metro elevado al cuadrado, ¿no es? Metro cuadrado me va a quedar. Y aquí hay otro metro. Entonces, metro por metro me va a quedar metro cúbico. Por eso es la respuesta. Bueno, el volumen siempre se va a medir metro cúbico, ¿no? Ah, eso. El volumen siempre va a ser por metro o por centímetro cúbico, al cubo. Sí, sí, Pero va a sí. ser, sí va a ser cubo el volumen. Ah, esa era mi duda, ya está claro. Ya. ¿Alguien Gracias. más tiene alguna duda? Antes que empecemos, continuemos con el inciso C y con el D. ¿Nadie más? Ya. Bueno, jóvenes, entonces la pregunta me dice el porcentaje de la parte sumergida. ¿Cómo puedo calcular el porcentaje? ¿Alguien que sepa? ¿Alguien que se dé cuenta, a ver, para calcular el porcentaje en este caso? ¿Alguna recomendación? Por el 100%, Por regla de algo 13. así. No les escuché bien. Pero bueno, para los que
para los que comentaron, ¿no? Y para todas las personas que han comentado, si ven que lo que estoy haciendo es lo mismo que estaban indicándome, muy bien, jóvenes, ¿ya? Para empezar, sabemos que la arista es la altura máxima, ¿no? O la altura total, digamos, ¿no? ¿Ya? Que sabemos que es igual a 6 centímetros. Si esa es la altura total o la altura máxima, eso quiere decir que los 6 centímetros son el 100%. ¿No es así? 100%. Ahora, quiere de la parte sumergida. ¿Cuánto es la altura de la parte sumergida? Es 3,44 centímetros. Entonces, ahí vamos a hacer una regla simple y vamos a tratar de calcular qué porcentaje le corresponde a lo que está sumergido. ¿No es así? Entonces va a ser 3,44 porque se multiplica cruzado por el 100%. Esto dividido entre 6 centímetros. 6 centímetros con centímetros se va y no queda el porcentaje. ¿Cuánto sería entonces, jóvenes, el porcentaje? Calcúlenlo. 57,33. 57,33%. Ahí está, jóvenes. Ese es el porcentaje que se encuentra sumergido, ¿no? Disculpe, ¿no tenía que ser con el volumen? También se puede hacer con el volumen. Si querían hacerlo con el volumen, igual. Para que ¿Sale vean lo que va a mismo? salir, no va a salir exactamente igual, pero va a salir 57,31, 57,34, 35. Los decimales solamente van a cambiar. Pero igual, hagámoslo con el volumen, no se preocupen, jóvenes. Igual se puede hacer. Para que vean que no se está estoy echando, pero lo primero que tengo que hacer es calcular el volumen 1 y el volumen tal, ¿no? Está mal tu audio. ¿Se escucha ahora? Sí, gracias. Sí, ya se escucha. Ya. Entonces, como les decía, para hacerlo con los volúmenes, primero tengo que calcular el volumen total, que es el volumen de todo el cubo, que sería arista elevado al cubo, ¿no? Aquí no importa si ustedes quieren calcularlo en metros centímetros cúbicos, igual a lo mismo. Calculenlo a ver. También hay que calcular el volumen 1, que es arista al cuadrado por la altura 1. Aquí va a ser 6 centímetros al cuadrado por la altura 1, que era 3,44 centímetros. ¿Cuánto vale el volumen del cubo? ¿Cuánto vale el volumen del cubo? 6 al cubo, ¿cuánto es? 216. 216 centímetros cúbicos. ¿Cuánto sería entonces el volumen 1? Obviamente el volumen 1 siempre tiene que ser menor al volumen total, ¿no? Porque este aquí es el volumen total. ¿Sí? ¿Cuánto sería el volumen 1? 123. 100, 23. coma ¿cuánto? 84. Coma 24. 84. Ah, ya, perdón. 84 centímetros cúbicos, ¿no? Bueno, entonces, para que vean que sale aproximadamente igual, aquí con el volumen total, 216 centímetros cúbicos, en este caso llegaría a ser el 100%. ¿No es así? Y 123,84 ese porcentaje no sabemos. Por favor, calcúlenlo a ver cuánto sería. Me imagino que va a salir aproximadamente igual. 57,33. Sería igual. Dividido entre 216, ¿no ve? Sale lo mismo, ¿no ve? Muy largo. Ah, lo mismo sale. Muy largo ese método, pero. Exacto, por eso no quería hacerlo. Ya, ahí está, jóvenes, ¿ve? De esa manera. Ya, pero bueno, este método igual iba a ser corto. ¿Por qué? Porque yo lo resumí mucho aquí, fíjense, en esta parte. Aquí ya tenía que haber calculado nosotros el volumen 1 al principio del ejercicio. Así que no lo calculamos porque no teníamos la altura 1, ¿ya? Pero sí podía haber calculado yo el volumen de todo el cuerpo hace rato ya. ¿No es así? Hace rato. Al principio lo hubiéramos podido calcular el volumen de todo el cuerpo. Solamente que no lo quise calcular porque me es más fácil simplificarlos. ¿No es así? Es más sencillo ir simplificando cada variable. Por lo general, yo siempre trato de ir simplificando el mayor número de variables. ¿Ya? Bueno, jóvenes, en ese caso, de esa manera se puede resolver de esas dos formas, se puede resolver el inciso C. ¿Ya? El inciso C. ¿Hay alguien que tenga alguna duda o alguna consulta?
Yo creo, jóvenes, que vamos a terminar este ejercicio y creo que lo vamos a tener que dejar ahí nomás. Para la siguiente clase ya les enseño otros ejercicios. Y el video lo voy a subir a la plataforma y también voy a subir otros videos, la verdad que no tengo mucho tiempo por el tema del trabajo. Y llegaba bastante cansado y llegaba directo a dormir, ¿ya? Así que yo creo que más tarde, o si no mañana, ya se los estoy subiendo los otros videos y este también, ¿ya? Bueno, entonces, jóvenes, vamos a continuar con el inciso C, si nadie tiene preguntas. ¿Hay alguien que tenga alguna duda o alguna consulta? ¿Nadie tiene dudas? Creo que no me escuchan.